Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y en este minuto el asunto que vamos a abordar es algo muy conocido quizás por usted, porque cada fin de año o principios del siguiente escucha hablar del Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Será el PIB en su crecimiento o no un síntoma de bonanza para usted y para mí? ¿Será que realmente la economía avanza y hay repercusión en su bolsillo, en su estabilidad, en su familia? Para abordar este tema vamos a conversar con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios y de Superación para el Posgraduado de la ANEC, además profesor asistente de la Universidad de Cienfuegos, y el máster en Ciencias Jesús Fuentes Águila, profesor de la Facultad del PCC Nico López, acá en Cienfuegos. Las buenas tardes para ambos. Vamos a conceptualizar el PIB y enseguida estamos de vuelta. De acuerdo con la literatura internacional, el Producto Interno Bruto, PIB, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo, normalmente un año, en una economía. Es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. El Producto Interno Bruto de un país se puede expresar en términos nominales o reales. El nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes, a precios de un año base específico, lo cual permite expresar mejor el crecimiento de una economía al no tener en cuenta en el cálculo el efecto del incremento de los precios. Bueno, las cartas están puestas sobre la mesa y en el programa de la radio tuve el placer de conversar con Andrés acerca del Producto Interno Bruto y quedamos en que se trata de un indicador de la macroeconomía. Quiere decir que no tiene nada que ver conmigo, Andrés. Bueno, en primer lugar, Boris, es un indicador de la macroeconomía. Y como todos los indicadores de la macroeconomía, se forma a partir de es decir, se añade lo que crean los factores económicos, es decir, los actores económicos de la sociedad. Es un indicador que para nada es fácil primero de calcular, no podemos decir que sea fácil de calcular, ni tampoco podemos decir de que es un indicador que sea para nada, que esté exento de algún tipo de análisis para lo que queramos. Yo creo que, como todo indicador, debe ser utilizado en su contexto. Todos los indicadores, sean los indicadores que se utilizan para la economía como en otras esferas de la sociedad. Primero, un poco de historia, ¿no? Un poco remarcando. Hasta los años 30, el modelo capitalista imperante tenía determinadas formas de medir, pero no había una forma específica, es decir, por dónde andaba la economía, si andaba bien o andaba mal. Es decir, la economía andaba, vamos a decirlo así. No quiere decir que estuviera arbitrariamente, sino que había un análisis que no era tan riguroso o no se acercaba tanto como lo que sucedió después de los años 30, donde un señor llamado Seymour Kuehnelt, un economista que es el padre de la contabilidad nacional. Por eso estamos hablando que es un indicador de la macroeconomía, porque se calcula a partir de la contabilidad nacional, que es una de las modalidades de la contabilidad. Y Seymour Kuehnelt propone un grupo de indicadores. Estos indicadores, posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos son utilizados. Y el que más preponderancia se ha utilizado es el del PIB. Ese es en cuanto a su historia, ¿no? En cuanto a su historia. Que tiene varios métodos de cálculo. Ahí en la explicación primero se hablaba de que si es nominal o es real. El nominal y el real. Hay una diferencia, puede ser una diferencia de nombre, pero es así. Usted calcula el PIB nominal a partir del precio que existe hoy en la inflación. ¿Ya? Llega a una medida de que pudieras decir, bueno, creció, porque crecieron. Bueno, es que tiene un impacto en los precios. Y para no equivocarnos, o para no equivocarse, dijeron, bueno, vamos a calcularlo ahora a partir del PIB real, que es a partir de un precio constante que ocurrió en determinado periodo. Por ejemplo, en Cuba se está tomando hasta ahora el año 2019. ¿Qué precio tenían esos productos en el año 2019 para hacer un análisis correcto
de si crece o no crece, cuando está hablando de crecimiento. ¿Puede entonces el PIB enmascarar una realidad, Andrés? Puede enmascarar una realidad, por ejemplo, si lo utilizamos mal. Si nosotros no utilizamos correctamente o hacemos un análisis correcto, tiene otras acepciones, otros mitos que han existido que pudiéramos estarlo explicando, pero para nada es un símbolo de bonanza propiamente dicho, como lo dijo el mismo Sigmund Kuhne. Sigmund Kuhne lo dejó claro. Profesor Jesús, entonces, bueno, le acabo de preguntar a Andrés si a partir de que la referencia de los precios es de 2019, fíjese bien, andamos por el 2024 y para nada la situación es ni tan siquiera similar. ¿Puede el PIB enmascarar una realidad económica a partir del cálculo que se hace en nuestro país? El PIB es un indicador, como dijo ya Andresito, macroeconómico, y hay que analizarlo en su magnitud. El PIB viene a sustituir lo que nosotros llamábamos antes o utilizábamos antes el Producto Social Global. El Producto Social Global era los medios de producción consumidos más el salario más las utilidades. Quiero aclarar esto porque después nosotros empezamos a utilizar el PIB, que es el salario más las utilidades. Puede enmascarar en el sentido de la utilización de lo que llega a mi bolsillo, porque nosotros consumimos con salario, las empresas consumen con sus utilidades. Entonces, si el salario no me alcanza, puede entonces mirarse desde un punto de vista y utilizar otra categoría más cercana, que es el PIB per cápita. Puede ser que nosotros tengamos un Producto Interno Bruto de 100 millones, pero Boris gana 70 millones, Jesús gana 10 y Andresito gana 20. O sea, dividido, el per cápita es la cantidad de producción entre los habitantes. Entonces eso dice y no dice. Yo no diría absolutamente que crea o que significa una bonanza, pero tampoco diría absolutamente que no es importante, porque dice la riqueza de un país. Hay que ver cuál es la estructura y dónde se invierte ese Producto Interno Bruto, dónde se invierte la renta nacional. El Producto Interno Bruto es la riqueza, es la renta nacional. ¿Dónde se invierte? Si en la agricultura, si en la industria, si en maquinaria, si en equipo, si en instalación, si en materias primas, si en materiales, si en combustible, si en energía, si en malanga, si en pan, si en boniato. Entonces hay que ver la estructura interna del Producto Interno Bruto para ir a cada uno de los indicadores. Otros indicadores que pueden medir también la productividad del trabajo, la inversión. Nosotros tenemos que invertir, solo un dato, un ejemplo. Para crecer en el Producto Interno Bruto entre un 5 y un 7%, debemos invertir el 25% del Producto Interno Bruto del año anterior. Pero entonces, para la inversión, tenemos que garantizar la reproducción ampliada del año que viene. Pero entonces tenemos que reducir el consumo. Y en las condiciones cubanas podemos reducir el salario, podemos reducir el consumo, que es la parte fundamental del consumo, es a través del salario. Entonces es muy difícil la situación. Yo diría absolutamente no, desde el punto de vista de que no significa una bonanza, pero sí es importante. Es importante no soslayar el Producto Interno Bruto. Ahora, a partir de hay que tenerlo en cuenta. A partir de esa importancia que tiene el PIB, vamos a decirlo así, ¿cómo se calcula en Cuba? Cuando uno escucha que hay un crecimiento sostenido de año en año, aunque sea ínfimo, un 1%, un 2%, porque también me han dicho que crecer mucho es un problema para la economía de cualquier país. Bueno, ¿Cómo se calcula en Cuba? Los chinos no están tratando de no crecer tanto. Crecían a un 7, un 8%, ahora van a crecer en un 5%. El cálculo del Producto Interno Bruto también tiene diferentes formas. Es el consumo. El Producto Interno Bruto es el consumo de la población, el gasto de gobierno, la inversión y la relación entre las exportaciones y las importaciones. Esa es una forma de calcular el Producto Interno Bruto. O la suma de los salarios más las utilidades. ¿Dónde se crea el Producto Interno Bruto? En las empresas, en las formas de propiedad que existen en los actores económicos que tenemos en el país, en las empresas, en la cooperativa, en la empresa mixta, en todas las formas de propiedad y de gestión que tratamos ese tema en un encuentro anterior. Entonces el cálculo es la suma del consumo más los gastos del gobierno,
gasto público y la relación entre las exportaciones y las importaciones. Hay que distinguir entre Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto también, que es otra categoría que pudiéramos llevar a otro programa o rápidamente plantearlo aquí. Producto Nacional, usted puede tener Producto Nacional Bruto en China. Lo dejamos para un segundo momento. Para un segundo momento. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos y el profesor Jesús nos ha dicho de qué vamos a conversar. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Profesor, usted me proponía una explicación, así que le dejo para que usted haga uso de sus conocimientos. Decía Bobby que hay que distinguir entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto incluye el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es aquel que se crea en la isla de Cuba, Interno Bruto, en la isla de la Juventud y en los 4.195 cayos, islas e islotes, según los geógrafos, ¿no? Ajá. Ese es el Producto Interno Bruto. En las fronteras, dentro del país. Producto Nacional Bruto puede tener usted en otro país, porque tiene empresa mixta en China, Cuba Pharma, por ejemplo, puede tener una empresa allá, y es un Producto Nacional Bruto. Por tanto, el Producto Nacional Bruto incluso a veces dice más que el Producto Interno Bruto, porque incluye la relación o lo que usted puede obtener a partir de lo que tiene en el exterior. Aunque nosotros tenemos que también luchar porque la inversión extranjera venga a Cuba. Conversábamos eso ahorita con Andresito, que seguramente se va a repetir. Creo que hay que distinguir y que son importantes ambos indicadores, pero que no lo dicen todo. Siempre en economía usted no puede absolutizar. Nunca absolutiza en economía. No, los indicadores nunca lo dicen todo, porque los indicadores son multilaterales, son integrales. Productividad de trabajo puede aumentar, pero claro, son los costos. Hay que ver, la economía es un conjunto. A veces la gente dice que la economía es un círculo vicioso, con lo cual no estoy de acuerdo, pero es un círculo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Andrés me ha enseñado que 4 más 4 en economía no son 8 siempre. Siempre me dice eso. Así que entonces yo quisiera escuchar sus consideraciones a partir de la explicación que da el profesor. No tanto en cuanto a que ese Producto Nacional Bruto, escuché bien entonces el concepto, sino lo que representa para un país ese crecimiento macroeconómico que representa para un país, porque bueno, ya definimos que la influencia sobre mi país, el mío, el personal, el suyo, no es tan significativo un crecimiento en el PIB. A ver, lo que no es palpable, a veces no es tan palpable, no en Cuba, en cualquier parte del mundo. Yo solamente recordar que hay 4, lo que hemos podido ver, ¿no? Hay 4 que le podemos llamar mitos del PIB. En primer lugar, bueno, Joseph Stiglitz, uno de los economistas, premio Nobel de Economía, recientemente decía, hay que acabar con el fetichismo del PIB. Es decir, no pensar que el PIB es la solución de todo. Usted está por esa línea. Es decir, pensar que el PIB es, yo cuando me siento en mi casa tengo todos los problemas resueltos porque el PIB creció. En Cuba y en ninguna parte del mundo pasa así. Eso en primer lugar. Porque hablamos con un indicador de la macroeconomía y como bien explicaba el profesor, tiene diferentes fórmulas de cálculo que yo le añadiría, profe, el tema del valor agregado bruto también, claro, que es por sector. Es decir, cuánto crece cada sector añadiéndole valor a sus producciones. El sector agrícola, el otro sector. Yo creo que nosotros en Cuba, hablando de Cuba, podemos interpretar para esas tomas de decisiones, en primer lugar que tenemos, a verlo por los análisis que pudiéramos estar haciendo. Bueno, ¿por qué a veces no se refleja en nuestra economía el tema del PIB? Bueno, porque tenemos un problema estructural de la economía cubana que lo refleja el PIB. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, el 100% que tiene ese PIB, alrededor de un 70%, está en la esfera de los servicios. Cuando hablamos de la esfera de los servicios, estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando del turismo, estamos hablando de los servicios, propiamente dicho. Sin embargo, solamente un 20%, alrededor de un 20%, está en la esfera de la industria, en la esfera intermedia, en el sector secundario. Eso lo dice el PIB. Es decir, usted está produciendo o tiene que producir con una industria que solamente aporte el 10% para un sector terciario que demanda un 70%.
Y sin embargo, en el sector primario, que es la agricultura, esa que estamos viendo, que es la que usted se siente en su casa, está la malaña en el plato, ¿no? La que estamos hablando, ¿no? En la malaña en el plato. Bueno, solamente aporta un 3, un 4%, un 10% de ese PIB. Entonces, el PIB es lo que nos está diciendo, para interpretar, por eso te decía, el PIB no es un síntoma de la bonanza, pero sí es un análisis de lo que puede estar pasando. Hoy en Cuba no refleja eso. Hoy, una de las causas por las cuales a veces no lo vemos, porque precisamente cuando usted lo mira por dentro se da cuenta y dice, bueno, el PIB, claro que usted tiene un sector terciario muy desarrollado, pero en el sector primario, que es donde usted llega y se compra en la tarima los productos, no tiene esa participación, no tuvo ese impacto. Eso es unos análisis que pudiéramos estar haciendo hacia adentro. Otro análisis, ya hablando de fetichismo que hablaba Joseph Stiglitz, tiene que ver con, existen mitos del PIB. Uno dice que la economía, o hay quien considera que cuando el PIB crece, o mientras más PIB tiene un país, mejor está el resto, está mejor que el resto. Bueno, hoy el país que más creció este año en el PIB fue Panamá. ¿Usted sabe cuánto tiene Panamá de desigualdad social? Más de un 50% de los pobres. Pero los países con mayor PIB per cápita en América Latina son Brasil, Chile, el mismo país, es decir, Colombia, y cuando usted coge la desigualdad, está por encima del 50%. Entonces, eso es un mito que tiene el PIB. Hay otro mito, que es que el PIB mide, es decir, mide las actividades ilegales de un país. Por ejemplo, la droga crea empleo y crea consumo, porque la droga da empleo. Ahorita ponemos el profe yo el ejemplo, la coca en Bolivia y la coca en Colombia. Yo recordaba que Fidel, dentro de los programas que hablaba para el enfrentamiento de la droga, hablaba de que había que buscar acciones complementarias para darle solución a esos productores que estaban produciendo coca hoy en la agricultura, porque ese productor, como usted le mata la coca, no puede vender la coca, que no siempre es cocaína. Entonces, pero sin embargo crea empleo y está vinculado a la droga. Pero para no decirte que la droga también da una posibilidad importante de adquisición de recursos financieros entre las personas. Pero en Cuba, la actividad ilegal, cuando usted la hace, que no es la droga, no estoy hablando de esa, estoy hablando de otras actividades ilegales que usted hace también, dan ingresos y crean una posibilidad de usted tener un consumo, sin embargo no se refleja en el PIB. ¿Bien? Otro tema que pudiera ser, bueno, el PIB, el aumento del PIB es sinónimo de creación de riqueza. Bueno, yo te puedo decir, las guerras, como venía hablando el profe y yo, las guerras dan riqueza. La guerra armamentista en Estados Unidos da crecimiento del PIB, pero en cualquier parte del mundo. La guerra de Ucrania, una de las cosas es que da crecimiento el PIB, está claro. Pero allá atrás, empleados, personas que están empleadas en la guerra, no tan solo los que están en el ejército, sino los que están produciendo armas. Entonces, es bueno que el PIB crezca. Y otro tema, ocurre un terremoto, hay que salir para allá, una destrucción tremenda. ¿Hay quien desea un terremoto? A nadie se le ocurre que, sin embargo, da crecimiento en el PIB. Y por eso te decía, hay un fetichismo, hay determinados mitos en el PIB que a lo mejor a nosotros, bueno, creció el PIB. Hoy hay otro tema, por ejemplo, hay países que crece el PIB producto de la renta petrolera, como poníamos el ejemplo, Venezuela, a un momento dado, el crecimiento era absolutamente por la renta petrolera. Gracias a las políticas de la revolución bolivariana se han diversificado las producciones y otras producciones que se intentan diversificar. Es decir, pudiera ser usted puede decir, bueno, tremendo PIB, lo que dice Joseph Stiglitz, hay que acabar con el fetichismo del PIB. Y eso no podemos traspolarlo a Cuba. Así, lo que yo coincido con el profesor. Nosotros sí necesitamos que crezca el PIB. Bueno, yo les tengo para, después de la pausa, una interrogante. Ambos economistas. ¿Excluimos el PIB de las mediciones de un crecimiento económico del país? Mantenga la sintonía, que enseguida regreso. También es importante comprender qué es lo que el Producto Interno Bruto no nos dice, ya que no es un indicador del nivel de vida ni del bienestar general de un país. Por ejemplo, la producción puede aumentar destruyendo el medio ambiente o acarrear otros costos externos como el ruido, o puede restar tiempo de ocio o agotar recursos naturales no renovables. Para tener en cuenta esos factores, las Naciones Unidas elaboran un índice de desarrollo humano que clasifica a los países no solo en base al Producto Interno Bruto per cápita, sino también a otros factores como la esperanza de vida, la alfabetización y la matrícula escolar. También hay otros intentos por saldar algunas de las deficiencias del PIB, tales como el indicador de progreso real y el índice de felicidad nacional bruta, pero estos tampoco han escapado a las críticas.
como para mí sentarme aquí a hablar de economía es un atrevimiento, pues ya tuve ese atrevimiento de lanzarle una pregunta a mis dos invitados. Y si el PIB tiene, digamos, esas dificultades, pudiéramos decirlo así, aunque ya conozco que hay otros indicadores que son mucho más efectivos. Andrés me hablaba en la radio del IDH, o sea, el Índice de Desarrollo Humano. Pero bueno, vamos al PIB. ¿Para qué calculamos el PIB? Yo creo que es necesario, no podemos soslayar, no podemos soslayar la necesidad de la medición del PIB, aunque no mide el amor, aunque no mide el cariño, aunque no mida la huella ecológica, el desarrollo sostenible. Precisamente eso. Usted me hablaba incluso de, bueno, y Andrés también me hablaba sobre que no medía la huella ecológica, o sea, la tranquilidad impacto ciudadana. Ajá. Eso no lo mide, pero es importante tenerlo en cuenta porque mide en un final los recursos que tiene un país para el futuro y para poder reinvertir y alcanzar en un determinado plazo un crecimiento que garantice, valga la redundancia, la reproducción ampliada y lograr el bienestar del país junto a otros indicadores. No solo él, no puede ser solo el Producto Interno Bruto, pero si es necesario, no vamos a renunciar a él. Si el creador dice que tiene sus ventajas y sus desventajas, hay que tenerlas en cuenta, las ventajas tanto como las desventajas. Bueno, ya tenemos establecido que para usted y para mí es importante que el PIB crezca en un país. Andrés, Si entonces... me preguntan, claro que sí, tiene que crecer. Andrés, entonces, ¿cómo? No, yo ¿Cómo? creo que nosotros hoy tenemos planteado, y siempre yo me remito, o me gusta remitirme a lo que tiene el país trazado como política, incluso desde el Congreso del Partido y entre las medidas económicas que nosotros estamos implementando. Hoy una de las cosas que está planteándose para poder salir de impulsar la economía, hay que acabar con la mentalidad importadora. Y nosotros tenemos que exportar. Bueno, eso va a reflejarse en el PIB, porque esa diferencia entre la exportación y la importación da un reflejo del crecimiento en el PIB. Nosotros, como dice el profesor, tenemos que lograr que atraer al capital y tenemos que ser más ágiles a la hora de que el capital, de la inversión extranjera, no, lo dice el primer ministro, tenemos que ser más ágiles, está planteado, más ágiles en todo la posibilidad que tenemos o que tenemos que incentivar para que haya una inversión extranjera en Cuba y para que se logre ese 25%. Pero además hacer eficiente la inversión que hacemos con la factibilidad económica que requiere, también da un análisis de ese PIB. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los gastos de gobierno, que son los gastos públicos, porque no es el gasto público, nosotros necesitamos invertir más en la educación, nosotros necesitamos seguir invirtiendo en la salud pública, nosotros necesitamos seguir invirtiendo, eso también va al PIB. Entonces, sí hace falta utilizarlo como herramienta para ver dónde las políticas y el desarrollo de nuestro país se van implementando de manera correcta. Eso tiene que ver con el modelo económico que nosotros estamos construyendo, que no tiene nada que ver con los que planteábamos ahorita, donde hay una desigualdad de un 50%, donde realmente puede haber una guerra armamentista. Yo creo que nosotros sí, nosotros estamos obligados o estamos obligados no. Tenemos la necesidad de utilizarlo, pero con esas buenas prácticas, con esa mentalidad socialista y de desarrollo socialista que nosotros estamos apostando. Bueno, yo quiero dejar claro que bajo ningún concepto estoy en contra de que podamos seguir midiendo el Producto Interno Bruto. Solo quería llevarle a usted la explicación porque escuchamos decir, uno también se lo cuestiona a fin de año, que crece la economía, sin embargo no se ve reflejada en nuestros bolsillos y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para lograr que ese crecimiento también se refleje en la economía familiar. Profesor, usted me tenía una décima por ahí para concluir el programa. No, pero son 30 segundos, sí. Ajá. Señores, el PIB representa crecimiento, pero no siempre su aumento en el bolsillo se ve. Es un indicador que dice poco todavía, porque en práctica y teoría, para encontrar bien la clave, no es suficiente. Se sabe ver la macroeconomía. El PIB puede contar la producción de café, de azúcar, de arroz, de té, de equipos, nunca al azar. Puede incluso calcular los activos fijos y tangibles. Sin embargo, no es posible que norme la ecología y que tu vida y la mía sea siempre más sostenible.
Me robo una frase bien conocida, saque usted sus propias conclusiones. Fin del programa, muchas gracias profesores por habernos acompañado. Usted ya sabe, hablamos de economía cada sábado a las 8:30 en el programa en línea de Radio Ciudad del Mar. Luego regresamos 4:30 de la tarde acá en Perla Visión. Buen resto de jornada.